Polvo y miseria, gracias a Jesucristo, Yeshua Adonai. Aquí estamos, y aquí está Luis también, estornudando, fuera de todo dramatismo y tragicidad. Hoy vamos a hablar de artes marciales, las llamadas artes marciales. Y hay muchos y muchas que estudian estas técnicas, pues no solo en un sentido, digámoslo, mundano, también encuentran un aspecto espiritual en este asunto. Y pues Kung Fu, Taekwondo, Wai Chi Tong y Luis, hay millones ahí atrapados creyendo que, pues te digo, no solamente lo hacen en cuestión de aprendizaje de defensa personal, sino que realmente se jactan de que son disciplinas espirituales. ¿Qué hay de cierto de que las artes marciales son espirituales? Pues algo hay de eso. Por ejemplo, en el sentido en el que no tiene nada de espiritual. Bruce Lee, ¿qué tiene de espiritual Bruce Lee? En el sentido en el que no tiene nada de espiritual, primeramente es que un asunto de defensa personal pues ha llevado a ciertas técnicas de este tipo de aparente deporte, ¿no? Y también al orgullo. En ese sentido, lo que ha generado es de que muchas de las personas que practican esto, más allá de tener de verdad un control de dominio propio para una verdadera defensa, pues lo llevan al bullying, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí vamos a hacer una diferencia entre qué sucede cuando este tipo de actividad, pues de alguna manera por algunos llamada deportiva o por otros llamado un tipo de disciplina, se empieza a desarrollar, ahora sí abriéndole un poquito la puerta al mundo espiritual. Se empieza cuando hay ciertas técnicas orientales, y principalmente allá en Oriente hay muchas cosas relacionadas con los espíritus y con las técnicas, y en estos movimientos de ataque hay, por ejemplo, algunas que le llaman las técnicas de dragón o las técnicas de tigre. En ese aspecto ellos abren el mundo espiritual porque se refieren específicamente a posiciones de ídolos, de diosesillos de esas culturas. Entonces es muy común que cuando ya se empiezan a involucrar ciertos cultos con ciertos objetos, para la persona que cree en Yeshua, dice 1 Corintios 8, no le hace nada porque sabe que un ídolo no es nada. Pero el mismo capítulo dice que para el que no cree, tiene cierta influencia porque atrás de ese ídolo, más que esa figurita, hay un demonio. Entonces, en ese sentido, cuando hay ciertas personas que incluso ya llegan a ser considerados maestros o guías de altos rangos en estos movimientos, maestros o guías en su propia opinión, por supuesto. En este sentido, hay algunos que consideran maestros o guías en su propia opinión. Ellos aseguran que cuando tuvieron cierto entrenamiento o prendieron cierto fuego ante cierto figurita de estas, sintieron como un espíritu entró en ellos cuando hicieron la posición de esa técnica. Entonces, en ese sentido, pues eso demuestra a veces el grado de violencia que se puede rebasar más allá de una defensa personal, el grado de ira que se puede llegar a tener en un combate, el por qué incluso muchos de los ninjas aseguran poder tener saltos tremendos tan largos. Ese tipo de manifestaciones en demonios, en personas poseídas por algún demonio son muy comunes, que brinquen alto, que se trepen en los techos. Ahí ya hay influencia de algún espíritu de posesión. Las fuerzas que también pueden adquirir, que puedan rebasar el nivel de fuerza física, también demuestra ahí ya un caso de posesión. Así es, quebrar 7 ladrillos o varas de metal. Sí, la filosofía lo encierra y lo limita a grados de concentración o a fuerza física desarrollada a grado de un crecimiento de fuerza mental, pero sin embargo detrás de todo eso están las influencias de estos espíritus a los que las mismas técnicas o figuritas que están impresas en los mismos vestuarios pues están atrayendo o invocando, aunque ellos no lo crean. Entonces, veamos esto desde dos perspectivas. Primero, o la primera, aquellos y aquellas que estudian artes marciales únicamente por la cuestión de defensa personal. Dicen que las artes marciales se utilizan para defensa, no para ataque. Pero esto en la realidad cambia. Y veamos el otro aspecto más delicado, que es buscar en las artes marciales poder espiritual o poder mental. Y tendríamos que hablar, pues primeramente, de el enemigo humano, de los humanos. Porque el enemigo de los seres humanos es Satanás. Y
A Satanás no se le puede doblegar ni con fuerza física, ni con conjuros, ni con artes marciales. Entonces es lo que hay que hablar, porque estas personas están creyendo que este tipo de disciplinas, las llamadas artes marciales, les pueden proveer de fuerza física y espiritual. Pues para que quede reconfirmado cómo tal tipo de arte no puede contrarrestar el mundo de las tinieblas, lo podemos ver en el caso de alguien que decía conocer el camino de luz, pero que no lo conocía. Era el sacerdote Seba, allá en Hechos 19. Sus 7 hijos, que se decían exorcistas ambulantes, en una ocasión se enfrentaron con un demonio. A lo mejor eran ninjas. Así es. La ironía de esto es que aunque eran 7, dice que el demonio pudo más que ellos. Entonces dice que los desnudó, los hizo huir desnudos, pudo más que ellos, los avergonzó porque no tenían la luz de Jesús, que de verdad los había redimido, y no hubo fuerza humana ni intelecto que pudiera contrarrestar la fuerza espiritual de un espíritu inmundo. ¿Ni las katas de karate pueden? No, de hecho la evidencia es que pues tal tipo de disciplina es como una burla para la fuerza de un demonio. Hay un testimonio de una persona que asegura haber estado en su lecho de muerte un momento y dice que vio traspasar por la pared una como especie de espectro de muerte. Y dice que cuando se subió a su cama empezaron los dos a forcejear. Y él en ese momento pensaba que pues por lo menos iban como que empate, ¿no? Cada quien con una mano y él acostado con sus 2 manos hacia arriba y el espectro encima de él con las 2 manos tomándolo. Y de repente el espíritu se empezó a reír burlonamente y en breves segundos. Espíritu demoníaco. Así es. Y como una fuerza más allá de las fuerzas de este hombre, como si nada, pasó su otra mano y lo sometió con una sola mano, sus 2 manos. Entonces queda claro que no hay manera de vencer al enemigo por medio del estudio de las artes marciales. Y ese es el punto que queremos enfatizar, ¿no? Sí. Inútil. Además, todo esto produce orgullo. Lo que pasa es de que todo tipo de deporte de alguna manera tiene ese tipo de atracción en la que finalmente el orgullo es lo más generado. Aunque no se trate ya de un asunto espiritual, pero por lo menos en un asunto carnal lo genera demasiado. Eso es muy curioso porque la ironía nuevamente, ¿no? Hay muchos atrapados en la adicción al deporte, no necesariamente tiene que ser una adicción como se considera la sociedad. Muchos atrapados en ese sentido pues las artes marciales es una forma de estar atrapado también ahí. Así es, porque ahí no hay poder espiritual. A lo mejor hay fuerza física, pero esta fuerza física es inútil para combatir a Satanás y sus huestes de maldad. Y por otro lado, pues puede llegar, y seguro lleva al orgullo, a la soberbia de creernos mejores, más fuertes que los demás. Y pues hacemos un llamado, ¿no? A los ninjas, a los karatecas, a los taekwondoístas, pues hay muchas, ahora sí que denominaciones dentro de este mundo de las artes marciales, todos los que quieren llegar a ser como Bruce Lee o como Jackie Chan o como el gran Shaolin o el gran dragón. Pues les hacemos un llamado que si les gusta. Que gastan su vida y su dinero en eso y se jactan de ser cinta negra pues el manejo de los chacos. Pues les recordamos que patadas voladoras. No es con chacos, es en el nombre de Jesús. Es con la palabra, ¿no? Porque con los chacos, ¿qué le hago a Satanás? Nada. Tampoco es con estrellas de ninjas, es con la estrella resplandeciente de la mañana. No es con sables, es con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es con gritos de... No es con cinta negra, es con el cinturón de la verdad, ¿no? Entonces no es con zapatillas que te ayuden a moverte más ágilmente, es con las sandalias del Evangelio. Hay un atuendo también, hay una armadura también que se involucra con la fe, los principios de fe. Efesios 6, del 6 al 20.
Así es, hay un casco, no es el antifaz ni la capucha del ninja, es el casco de la salvación. Hay una armadura que también está descrita ahí en Efesios 6, que nos lleva a la verdad, a la predicación del evangelio, a la fe, al poder del espíritu, a la salvación, a la justicia. No es yendo a la China ni a Japón y llegar a ser el Karate Kid. No, para nada. En donde te encuentres puedes invocar a aquel que está dispuesto a salvarte y a darte poder para que no tengas que recurrir a las fuerzas físicas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, no los ladrillos, sino toda oposición demoníaca, toda depresión, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, es decir, toda filosofía hueca y sutileza, sino llevando los cautivos a la obediencia a Cristo, la verdadera salvación que trae una verdadera disciplina que al principio no parece causa de gozo, pero se vuelve fruto apacible de justicia para los que por ella son ejercitados. Así es, y si quieres comprobar estas palabras que dice mi hermano, puedes ir a 2 de Corintios capítulo 10 y a Hebreos 12. Así es, entonces hay una mejor disciplina, la que nos ayuda a vencer al viejo hombre y a perseverar como los que caminamos para vida eterna. Muy bien, bueno, pues hacemos un llamado, ya lo oíste. Deja de creerte el gran karateca, deja de creer que estos poderes pueden darte paz y victoria. Polvo y miseria.com